para ser hollada y para ser tirada al fuego. Para ser hollada de los hombres y echada al fuego. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Porque si nuestra lengua enciende grandes bosques, es porque ya perdió su sazón del Espíritu. Es porque esos sentidos ya fueron engañados. O ese sentido ya fue engañado. ¿Cómo se engaña este sentido de la lengua? Con la murmuración. Con eso. ¿Cómo va a ser eso que el pastor se va de vacaciones? ¿Cómo va a ser eso que el pastor esté agarrando de nuestros diezmos? ¿Cómo va a ser eso que la hermana fulana de tal esté ahí ministrando y se le olvidó el velo? Tal vez se le cayó. ¿Cómo va a ser eso bueno, y empieza, hermano, la murmuración? ¿Mire? A carcomer. Porque eso fue lo que dijo María de su hermano, o más bien de la esposa de su hermano, ni siquiera era de Moisés. Y dijo: mi hermano tan chulo, tan guapo, tan hermoso, de ojos azules, blancote, alto, esta chimultrufia que le tocó. Pero ¿sabe qué? El Señor se encendió en ira, dice la palabra, en contra de haber murmurado, no de Moisés, de la esposa de Moisés, porque ya era uno. Entonces, ¿saben qué tenemos que cuidar nosotros, hermano? El ser llenos de la palabra del Señor, para que diga así, o haga así mejor, aunque no puede decir nada. La lengua hay que cuidarla. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra lengua. Tenemos que cuidar de qué hablamos. Oigan, tenemos que cuidar de quién hablamos. Porque dice la Biblia, las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Ay, si a usted hay que hablarle de Biblia, no, si usted se lo sabe, hombre. Lo que falta es practicarlo, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Cuando usted empiece a escuchar que alguien le habla mal de otro hermano o de alguna otra persona, ¿sabe qué? Mire, mejor ahorita hablemos de otra cosa. Evitemos esas malas conversaciones, porque esa lengua, hermano, puede encender en usted el corromper la suya. Es decir, su sentido del gusto por las bendiciones de Dios se van a empezar a transformar en maldiciones para la gente. El bendecir a otros se va a empezar a convertir en maldecirlos, a causa de las malas conversaciones. Cuando, como dice el hermano Pedro Fernández, si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿verdad? Mándenlo a volar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, debemos de tener el cuidado de no hablar. Ah, es que viera, el pastor hoy llevó corbata nueva. Y sí, dice el otro, ¿eh? Ah, sí, es que ahí van nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hermano, perdónenme, pero nosotros tenemos que parar esas conversaciones. Nosotros, no, es que ya vio a la hermana fulana de tal, hace tal cosa y está de servidora. Ministren alabanza. Dios quiera que Dios le dé sabiduría y entendimiento y discernimiento al pastor, para que vea qué clase de joya es la que tiene ahí y se fije en mí. Seguro, con esa lengua. Terrible, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, necesitamos ponerle a este sentido. ¿Qué cosa? Palabra, sal a nuestra lengua, para que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Espero también entender, hermano. Bueno, no sé si voy todavía en la introducción, pero aquí vamos. ¿Qué otra cosa? Dice,
contamina todo la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. De veras que hay que tener cuidado con la lengua, ¿va? Hay que hacer tacos de lengua mejor, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pero eso es una lengua que no está sazonada con sal, es decir, una lengua llena de sensualidad, de un alma viviente nada más, que no ha sido vivificada. Oh, perdón, hermano, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Acaso no en el mundo el chisme, las murmuraciones y todo eso es natural? Usted ve ahí al gordo y a la flaca. Ahí está. ¿Qué hacen? Una serie de murmuraciones, una serie de chismes, una serie de situaciones que ahí están a la orden del día. Pero el mundo así se mueve. Para ellos eso es normal. Para ellos eso es común, ¿verdad? Nadie dice nada, al contrario, todos están ahí abriendo la boca a ver qué dice, ¿verdad? Usted no, gracias a Dios. Me asustó. Pero yo voy a confiar en el Señor que este año de reinicio usted reinicie quitándose esas cosas. Ok, entonces, a la manera del mundo, para el mundo es normal. Para el mundo es lo que siempre hace. Pero para nosotros no debería ser así. Nosotros deberíamos de llenar nuestra lengua, nuestro paladar, con el espíritu de la palabra. Amén. Amén. La Biblia dice algo bien extraordinario, y es que cuando el Señor venga, dice que con el espíritu, con la espada de su boca, va a vencer al enemigo. Entonces, ¿dónde debe de estar la espada? En la boca, en nuestra boca. Para vencer a todo enemigo se necesita tener bien la espada de la palabra en nuestra lengua, en nuestra boca. Para vencer al enemigo, no para herir al hermano, no para vencer a ningún hermano, porque aquí no se trata de quién sabe más Biblia, se trata de quién practica realmente las cosas de la palabra y da testimonio para el que no es salvo, a fin de que sea salvo. Y con los hermanos, ¿cuánto más? Amén. Para bendecirlos. Amén. Sigamos pues. Y voy a tratar de terminar. Volvamos otra vez a Génesis capítulo 1, ¿verdad? Perdón, 3. Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ¿qué? Ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué se le abrieron? Los ojos. Antes no lo miraba así, ella pasaba bien tranquila, ¿verdad? Y ahí pasaba tal vez cerca del árbol y no le apetecía. Y entonces, pero cuando empezó a hablar con la serpiente, entonces dice que sus ojos, sus sentidos visuales fueron abiertos. Porque el enemigo copia todas las cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Acaso no dijo Job? Antes de oídas te había oído, pero ahora, ¿qué dice él? Oh, entonces le fueron abiertos también los ojos a él, pero no por la palabra de la serpiente, sino por la palabra del Señor, por la revelación de Dios a su vida. Amén. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos nosotros para que sean abiertos nuestros ojos? La revelación del Espíritu en nuestra vida. La revelación, estuvimos hablando de eso, hermano, hace poco, y veíamos que la revelación no es otra cosa más que el quitar el velo de delante de nosotros y que la palabra nos alumbre. Pero eso lo hace el Espíritu.
Entonces por eso necesitamos, hermano, que haya palabra en nosotros. Yo le he dicho, no se ponga a estudiarla, porque a veces cuando nosotros decimos voy a estudiar la palabra, yo se lo dije, le da sueño, eso es lo primero que da. O si no, lee el primer pasaje y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde me voy? Entonces lo mejor es que empecemos a leer, y en medio de la lectura de la palabra, el Espíritu del Señor va a venir sobre nosotros y nos va a decir, esta palabra se cumple hoy. ¿Acaso no fue lo que hizo el Señor Jesús? Él no fue ¿cómo se llama? A estudiar la palabra, ¿verdad que no? Él se sentó y perdón, yo no estoy diciendo que no haya que estudiar la palabra. Claro, cuando uno dice voy a estudiar la palabra, es porque el rema de Dios está en su vida. Uno empieza a leer y cuando le viene el rema de Dios, entonces ya uno empieza a investigar, porque el Espíritu lo va guiando a uno hacia dónde, y ahí sí entra uno en el estudio verdadero de la palabra. ¿Amén? Ok, entonces volviendo, haciendo paréntesis, cierro paréntesis de eso y le digo, hermano, el Señor Jesús se sentó, dice la Biblia que le dieron el rollo de Isaías 61, o en Isaías 61, y entonces cuando lo leyó, él lo leyó y lo cerró y lo entregó, y cuando se sentó, entonces fue que él dijo, esta palabra hoy se cumple, porque el Espíritu entonces le alumbró que ese era el momento para empezar a ejercer lo que esa palabra dice. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que nuestros ojos se abran? ¿Ah? La revelación. Pero para que venga revelación, ¿qué necesitamos? La palabra. Leer la palabra. Leer la palabra. Porque mire, hermano, cuando dice la Biblia ahí precisamente, ¿verdad?, que Él vino a abrir la vista de los ciegos. Y fíjense que los ciegos, hermano, llegaban y les decía al Señor, ¿qué quieres que haga? Pues que me des la vista. Bueno, entonces recibe la vista. Y recibían la vista por la palabra, porque la palabra ya había sido dada, ya había dicho Él que los ciegos iban a abrir los ojos. Entonces Él solo decía, bueno, que se confirme la palabra. Por eso dice que a la palabra siguen las señales. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que sean abiertos los ojos y no seamos engañados? La palabra. Leer la palabra. Y entonces va a venir la revelación a nuestra vida. Mire, yo recuerdo que las palabras del apóstol Doctor Ríos eran: usted no crea nada que no tenga pie y frente. Es decir, todo tiene que estar en la Biblia. Todo tiene que estar en la palabra. Si usted no entiende alguna cosa, solo espérese, siga leyendo. Y si es del Espíritu, el Espíritu va a revelarlo por su palabra. Si no es del Espíritu, como dijo aquel hombre Gamaliel, lo que es de Dios va a permanecer. Lo que no, solo va a desvanecerse. Entonces nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, ya hemos hablado de esto. Naturalmente que nosotros necesitamos, obviamente, ¿verdad?, que el Espíritu entre por nuestra nariz, porque la Biblia dice que por ahí fue dado el soplo de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué necesitamos? El soplo de Dios en nuestra nariz para que llegue a nuestras vidas. Eso es cuando el Espíritu Santo llega y nos hace ya no almas vivientes, sino espíritus vivificados en Cristo Jesús. Ok, mire, hay muchas cosas que yo tengo aquí por darle. Yo apunté muchas cosas, pero quiero llevarlo a nada más a darle estas otras cosas que nos van a hacer a nosotros estar rodeados de guardias que no nos permitan ser extraviados. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras noemas, ¿verdad?, que serían nuestros pensamientos o sentidos, en Cristo Jesús. Perdón. Y dice el verso seguido, verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, todas estas cosas nos van a permitir a nosotros tener un vallado, un cercado en nuestra vida para no ser engañados. ¿Qué cosa? Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, las virtudes, ¿verdad? Usted se recordará que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud hay que añadirle dominio propio, al dominio propio conocimiento, al conocimiento, etcétera, todo lo que segunda de Pedro dice. Y entonces dice, si hay algo digno de alabanza, o lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Cuando nosotros estamos llenos de estos pensamientos, hermano, nuestros sentidos no son extraviados, no son engañados. Pero cuando no, hay peligro. Ahora, déjeme decirle algo, y tal vez esto lo vamos a tocar miércoles o viernes, no sé, pero hoy hay una enseñanza del peligro del engaño y qué cosas vienen a engañar. Hermano, se han levantado ahora, por ejemplo, en la alabanza, ¿verdad? La alabanza, un engaño terrible porque parece. Pero han tomado la alabanza del Señor y los instrumentos del Señor. ¿Para qué? Para ir a otros dioses. Eso está ahí en el libro de Daniel, usted lo puede ver, incluso el hermano Germán, de ahí fue que yo lo empecé a escuchar. Él lo expone, ¿verdad? El engaño creo que se llama o algo así, si usted quiere buscarlo. Pero él habla de eso, la alabanza que ahora está contaminada y que entonces empieza a extraviar a muchos, ¿verdad? Aquella alabanza donde están eso, perdóneme hermano, pero eso en el estadio, ¿verdad? O el eso es para el estadio. Eso no tiene por qué estar dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es una alabanza contaminada. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Si usted quiere seguirlo haciendo, por mí, debe, ¿va? Pues que después, cuando hay que descontaminarlo, ni modo, ¿no? Hay que entrar. Pero uno tiene que saber distinguir cuál es la alabanza. Pero es que si son los grandes cantantes de Dios los que lo están haciendo, pues sí, es que hermano, perdóneme, pero en Dios no hay grande ni pequeño. Dice la Biblia que el único grande es aquel que sirve a los demás. Es lo que la Biblia dice, ahí en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero para Dios usted puede tener una voz de grillo o puede tener una voz de barítono, tenor, bajo, lo que sea. Pero lo que ve el Señor no es su voz, lo que ve el Señor es su corazón. Eso es lo que Dios anda viendo. Entonces, tengamos cuidado. Después vamos a hablar de eso en el nombre de Jesús. Así que no se pierda el miércoles o el viernes o el domingo de venir. Y dice la palabra del Señor, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué cosas son las que nos guardan a nosotros en nuestros sentidos? Lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos y lo que vimos de este evangelio poderoso, porque Pablo fue el que dijo, a este mi evangelio, transmitido por Dios, por supuesto. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ok, entonces, miren pues, y voy a lo último, y con esto yo quiero entonces aprovechar para ministrar la cena del Señor. Dice Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, cuando usted va a 1 de Corintios capítulo 11, desde el primer versículo, oiga, desde el primer versículo, porque ahí en Corintios 11:1 es donde usted ve el pasaje donde el apóstol Pablo ministra la Santa Cena, pero enseña dos cosas fundamentales. Una, que se ha perdido mucho y que ya no se predica. En alguna oportunidad, y no me voy a detener mucho en eso, solo se lo voy a decir nada más, en alguna oportunidad un hombre de Dios llamado Watchman Nee decía, hermano, que todo aquel que se decía ser apóstol, que no predicaba a favor del velo, es decir, que las mujeres no se cubrieran, difícilmente podía ser llamado apóstol. Así decía él. Pero mire, hoy me doy cuenta lo que la Biblia dice. Y claro, me imagino que ese hombre de Dios poderoso, por supuesto,
le fue revelado, tal vez no con este pasaje, tal vez con otro, pero déjeme decirle lo siguiente.